Desde que el cine aprendió a contar historias, ha mirado hacia la literatura, el teatro y la vida misma en busca de inspiración. Y contrario a lo que muchos parecen creer, las adaptaciones cinematográficas no son una tendencia reciente, son uno de los cimientos bases sobre los que se construyó el lenguaje audiovisual, desde los relatos clásicos llevados a la pantalla en el cine mudo hasta superproducciones contemporáneas. Adaptar ha sido una forma de traducir emociones, ideas y universos enteros a imágenes en movimiento. Algunas adaptaciones resultan ser sorprendentemente fieles al material original, mientras que otras se alejan radicalmente de su fuente, reinventándola hasta convertirla en algo nuevo. Sin embargo, ambas posturas creativas pueden dar un lugar a obras altamente reconocidas y aclamadas. Y es que si bien estamos hablando de obras con un material fuente, se trata de historias de ficción que a través de los años y las personas se van viendo de maneras distintas. Muy diferente al caso de las adaptaciones basadas en hechos o personas reales, donde entran en juego dilemas más éticos de hasta dónde se puede dramatizar, qué responsabilidad tiene el cine frente a la memoria histórica y cuándo sí la libertad artística puede ser una real distorsión problemática. En este video analizaremos cómo las adaptaciones han sido las bases del cine tal como lo conocemos hoy día. Hablaremos de los parámetros que podrían definir una buena o interesante adaptación, la fidelidad temática frente a la fidelidad literal, coherencia interna, propuesta autoral e impacto cultural. Revisaremos ejemplos de adaptaciones exitosas, fallidas y polémicas y reflexionaremos sobre la dependencia actual que ocupan mutuamente tanto el cine como la literatura, el cine a la literatura y viceversa, siendo ambas industrias que dependen cada vez más una de la otra para sobrevivir. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas que son casi tan antiguas como el cine mismo. Recientemente se generó un debate bastante grande por la nueva versión de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell. Tengo un video hablando de esta película, si desean ir a verlo se los voy a dejar por acá, pero como menciono en ese video me generó a mí mucha sorpresa que se generara tanta polémica al respecto a que si era muy distinta al libro, a que si no lo era, porque más allá de que sí es una adaptación con cosas bastante distintas del material original, pues no es la primera vez que esto sucede y de seguro no será la última, porque el cine mismo está construido en base a las adaptaciones. ¿Pero por qué? ¿Cómo es la historia de esto? ¿Cómo nacieron las adaptaciones cinematográficas? Estas surgieron a finales del siglo XIX cuando el cine era considerado una mera atracción de feria. Era como un truco de magia visual que mostraba como trabajadores saliendo de fábrica, trenes llegando a la estación, cosas por el estilo. Sin embargo, cuando los cineastas se dieron cuenta que el público perdía interés en el simple movimiento, necesitaron narrativas. Y fue ahí cuando la literatura ofreció la solución perfecta. Proporcionaba historias con estructuras ya probadas y personajes que el público ya reconocía y amaba automáticamente. Al adaptar clásicos, el cine naciente buscaba validación cultural, intentando elevar su estatus de entretenimiento barato al nivel de las bellas artes. Pero ¿cuáles fueron las primeras adaptaciones de la historia? Estas fueron incursiones más bien como cortometrajes mudos, tipo viñetas ilustradas. Se hizo El Rey Juan en 1899 y esta es considerada la primera adaptación a la pantalla de Shakespeare. Era un cortometraje que mostraba la muerte del rey. Tuvimos en 1899 La Cenicienta, dirigida por Georges Méliès, quien tomó el cuento de Charles Perrault y lo transformó en un espectáculo de efectos visuales teatrales. Y de las primeras también fue en 1902 El Viaje a la Luna, también de Méliès, que combinaba elementos de La Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells, sentando así las primeras bases en el cine de ciencia ficción. Y es que estas fueron algunas de las primeras, pero realmente una muy gran parte del cine está cimentada en las adaptaciones. Y es que si bien no hay una fórmula mágica, sí hay algunos parámetros base que los grandes directores y guionistas tienen en cuenta para llevar a cabo las adaptaciones. Lo primero es la fidelidad a la esencia, no a la literalidad. Esta es una regla de oro porque el parámetro más importante es sin duda comprender el alma de la obra original. Un buen director sabe que puede y a veces debe alterar la trama, eliminar personajes o incluso modificar el final siempre y cuando el mensaje y esencia central se puedan mantener. Pero por supuesto teniendo en cuenta que como se tomaba un libro hace 200 años, 100 años o 20 años, no es de la misma manera que se va a tomar hoy en día. Y cada director o directora tendrá la percepción de las historias que vaya más de la mano consigo mismo. Lo importante es encontrar un equilibrio entre el alma de la historia y la perspectiva del adaptador. Lo segundo es traducir el lenguaje, mostrar más no contar. La literatura tiene el lujo del monólogo interno y las descripciones de varias páginas para explorar la psique de un personaje o el contexto sociológico de una época. El cine, en cambio, es una acción visual y sonora. Una adaptación, por ejemplo, puede fracasar cuando abusa de la voz en off para sobreexplicar lo que el espectador debería estar sintiendo. Y es un triunfo cuando logra reducir un monólogo de 3 páginas a un movimiento de cámara inquietante, un diseño de producción asfixiante o una microexpresión en el rostro del actor.
Esto de la mano con lo tercero, que sería la economía narrativa y sacrificio estructural. Una novela de 600 páginas contiene entre 15 y 20 horas de lectura. Una película tiene un promedio de 2 horas. El parámetro de la economía exige audacia narrativa. Se debe tener una amalgama de personajes. A menudo, 2 o 3 personajes secundarios del libro deben fusionarse en uno para poder mantener el ritmo de la película y no confundir al espectador. También de la mano con un corte de subtramas. Y los buenos guionistas de adaptaciones deben ser cirujanos que saben extirpar subtramas enteras sin que el edificio principal se colapse. Lo cuarto sería una preservación del tono y el ecosistema sociológico. Las mejores adaptaciones entienden que los personajes son producto de su entorno. Si se adapta una novela que explora el aislamiento, el trauma intergeneracional o la crueldad en los páramos, la película debe respirar esa atmósfera. Tenemos que verla y sentirla, porque de eso se trata, tener un texto ahora en pantalla. Y por último tenemos el aprovechamiento de las herramientas exclusivas del medio, porque una buena adaptación justifica su existencia utilizando armas que el libro no posee. La música, el montaje, el diseño de sonido, iluminación y vestuarios deben aportar información que en el texto escrito dependería exclusivamente de la imaginación del lector. Y en el caso de adaptaciones hechas ya varias veces, traer novedad y no réplica de lo que ya hemos visto toda la vida. Lo que tenemos en los visuales y escuchamos en la banda sonora no debe ser un mero acompañamiento, sino un narrador paralelo que dicte la emoción, tensión y subtexto de cada una de las escenas. Pero ojo, que a pesar de haber abordado lo que serían de alguna manera los parámetros base para una buena adaptación, la realidad es que la mayoría de las adaptaciones que han construido el cine y de las más famosas que hemos visto en la historia cumplen apenas uno o dos de estos parámetros. Y es que hay unas que son altamente aclamadas, pero son supremamente diferentes a la obra original. Hay otras que son bastante apegadas a la obra original. Y está una tercera parte que, bueno, es un tema un poquito más larguillo, que voy a tratar de tocar de una manera muy puntual, pero es también las adaptaciones a historias reales, a hechos reales o libros de personas que sí existen sobre su vida. Que acá yo siento que es un poco más complejo, más complicado, pero también se ha hecho bastante. Iniciemos con las que, así como la versión de Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell, son muy distintas al material original, pero que a diferencia de la versión de ella han sido más altamente reconocidas, alabadas y aclamadas, que si me lo preguntan yo siento que es algo que de hecho puede pasarle a esta película en el futuro, como le pasó a nuestra primera en la lista, que es El Resplandor, que inicialmente también fue bastante controversial y fue visto más como cine vacío comercial que como el cinearte que se considera hoy en día. Una de esas razones también fue que el mismo autor de la obra, Stephen King, detestó esta adaptación porque para él la novela era una tragedia sobre un buen hombre que lucha contra la adicción al alcohol y sus demonios internos, amando a su familia pero siendo consumido por la influencia maligna del hotel. Que aparte nos sobra aclarar que un poco era autobiográfico de una manera para él. Pero para la película, Stanley Kubrick convirtió la historia en el terror psicológico que básicamente le dio la gana. Desde las primeras escenas, Jack Torrance ya parece ser un desquiciado que está al borde de la locura y elimina muchísimo del arco de la familia, de su esposa, de su hijo, que de hecho tengo un video hablando de las mujeres de Stephen King, si quieren ir a verlo se los voy a dejar por acá arriba, pero también saca el arco de caída moral y redención que King consideraba vital para su libro. Para reparar esto que King describió como un desastre cinematográfico, en el 97 decidió escribir y producir su propia adaptación, una miniserie de televisión de 3 partes, pero a pesar de ser mucho más apegada al libro original, resultó ser un fracaso y se dijo que no se igualaba a la gran obra maestra visual que había presentado Kubrick, dando un ejemplo de cómo muchas veces la gente pide fidelidad, pero cuando la tienen no les gusta. También Kubrick hizo esto con La Naranja Mecánica, cambiando fuertemente muchos caminos políticos del libro y mezclándolo con partes censuradas de la obra junto con ideales propios del director. También tenemos a la famosa Jurassic Park de Steven Spielberg, porque en el libro Michael Crichton escribió un thriller sangriento que critica ferozmente la codicia corporativa y la arrogancia capitalista. John Hammond no es un abuelo soñador, sino un empresario despiadado y tacaño que termina siendo devorado por sus propios dinosaurios. Para la película, Spielberg le inyectó un sentido más de asombro y magia a la idea. Hammond se convierte en un visionario bien intencionado, pero que sin querer se equivocó, y el tono general cambia totalmente de terror biológico y crítica social a aventura familiar de ciencia ficción. Otra de las más populares, pero que poca gente sabe que es una adaptación, es El Increíble Castillo Vagabundo de Hayao Miyazaki. Está basada en una novela de Diana Wynne Jones. Es una fantasía ingeniosa centrada en las dinámicas de clase,
las reglas de la magia y el destino. Acá Sophie tiene poderes mágicos propios desde el principio y es mucho más asertiva. En la película, Hayao reescribe la historia para convertirla en un poderoso manifiesto pacifista y antibélico, influenciado por su oposición a la guerra de Irak. Toda la subtrama de la guerra devastadora entre reinos, el papel Howl como un demonio pájaro que lucha en ella y la estética steampunk más pesadas son creaciones puramente de estudio Ghibli. De esta obra hablaré un poquito más en un video que ya estoy preparando sobre las mujeres de Hayao Miyazaki. Si quieren verlo cuando lo publique, no olviden suscribirse y dar like. Tenemos a Blade Runner, basado en la novela de Philip K. Dick. Esta tiene un enfoque profundamente sociológico, donde explora la religión, el mercerismo, la empatía y cómo el estatus social se mide por la capacidad de poseer animales reales en un mundo ecológicamente devastado. Esto se me hace supremamente interesante. Y para la película de Ridley Scott se elimina bastante de ello. Eliminan la religión, el tema de los animales de estatus para centrarse casi que exclusivamente en la estética cyberpunk y en una crisis más existencial y filosófica de los replicantes, más enfocado en el cuestionamiento de lo que significa ser humano. También esto sucede en Blade Runner 2049, que ya no es directamente ni siquiera basada en ninguno de los libros, es una historia original escrita directamente para el cine y dirigida por Denis Villeneuve. El autor original nunca escribió una secuela, aunque por ejemplo esta retrata muy bien la atmósfera de lo que la original quería plantear, pero más en una cuestión estética. También tenemos Annihilation, cuya novela original de Jeff Vandermeer es un viaje opresivo y psicológico donde un equipo de científicas exploran el área X. El libro se centra en la ecología extraña y bizarra, dejando bastante al misterio. Pero en la película el director Alex Garland decidió escribir el guión basándose en lo que recordaba del libro tras haberlo leído una sola vez, como si fuera una especie de sueño suyo, cambiando por completo el origen del fenómeno. Le dio trasfondos dramáticos a los personajes y creó clímax visuales y filosóficos completamente diferentes, agregando cosas que no existían por ningún lado en la novela. Y acá esta es otra de las cosas que se me hacen curiosas de lo que sucedió recientemente con la adaptación de Emerald Fennell, de Cumbres Borrascosas. Y es que cuando Alex Garland dijo que había hecho toda esta película basándose en haber leído el libro solo una vez como si fuera un propio sueño suyo, nadie lo cuestionó, nadie se molestó, nadie se enojó. Pero cuando Emerald dijo que quería hacer esta nueva adaptación, basada en el sentir que le había dado la novela cuando ella era una adolescente, porque sentía que era una edad muy específica para leer este tipo de literatura, las personas lo tomaron como si ella fuera la peor persona del mundo, la más ignorante, la más ridícula, y es como, a ver, estas son cosas que llevan haciendo los directores toda la vida. Siento que es un poco una doble moral que se juzgue de maneras tan diferentes. Y entre esas cosas que se juzgan de maneras muy diferentes, tenemos una película que para los que me siguen me han escuchado quejarme de ella constantemente y es Poor Things. Esta adaptación es impresionante en estética, pero horrible y detestable en historia y esencia. Dirigida por Yorgos Lanthimos, es una película que me impresiona mucho tanto al AVE que tuvo y sus Oscars nominados y ganados, cuando es una película que transforma radicalmente la estructura, el mensaje y el contexto del libro para volverlo un fetiche total del director, como casi todo lo que hace el director. Porque el libro es un rompecabezas literario lleno de sátira política y crítica social, pero la película es un festín visual sobre lo que el director considera que es el despertar sexual femenino, haciendo un cambio totalmente drástico a lo que el libro es, a tal nivel que cambia completamente el final, que era lo que le daba sentido a la trama. Porque la novela es epistolar y está construida como un falso documento histórico. Gran parte del libro son las memorias de Archibald McCandless, que es Max en la película. Él narra la historia del trasplante de cerebro. Sin embargo, el libro contiene múltiples narradores, contradicciones y notas a pie que hacen dudar de todo. Para el final, cuando terminan las memorias de ciencia ficción de Archibald, el libro incluye una carta final escrita por la propia Bella, que ahora se llama Victoria McCandless, y en la carta ella destruye por completo la historia que acabas de leer. Básicamente te dice, todo esto no pasó, son patrañas. Afirma que el relato de Archibald sobre el trasplante de cerebro es totalmente un invento inspirado en las novelas de Mary Shelley. Y explica que ella nunca fue un cadáver reanimado, que no tenía un cerebro de bebé y que simplemente era una mujer normal que escapó de un marido abusivo y sádico. Afirma que Archibald escribió esta historia por celos patológicos y el libro te transforma completamente el quién decía o no la verdad. Pero para la película, Lanthimos hizo lo que le vino en gana y presenta la historia de una forma lineal y objetiva. Lo que ves en pantalla, el trasplante de cerebro siendo ella una mujer con la ninfomanía de Bella, su apetito sexual, todo se toma como una realidad absoluta.
Y esto es una pesadilla porque básicamente lo que el libro quería que te cuestionaras y que se viera más como un hombre inventándose la vida de una mujer de una manera machista y depravada. Acá Yorgos lo toma como, no, a mí sí me parece que esa es la vida y el despertar sexual de una mujer. Yo creo que sí es así. O sea, ¿qué? Esta película quita todo lo profundo y se centra casi exclusivamente en la supuesta autonomía corporal y el despertar sexual de Bella, con pocos toques del despertar intelectual en ella realmente, porque quitaron todo lo que abordaba esto en el libro y todos los cuestionamientos para agregar más de 20 escenas sexuales explícitas que por supuesto no estaban en la obra original. Y es que parece que Yorgos Lanthimos busca cualquier excusa para ver a Emma Stone sin ropa. En la película, los saltos furiosos de despertar sexual en Bella son el motor principal y literal de su liberación. Toman esto como literalmente la liberación femenina e incluso a un punto ella se prostituye y su madame le dice básicamente que eso es lo que una mujer tiene que hacer, sufrir un poquito y seguir adelante. Y Bella básicamente no la pasa mal cuando todos estos hombres abusan de ella. Acá Lanthimos decidió que esas escenas fueran abundantes y explícitas porque él quería retratar cómo era una mujer descubriendo su cuerpo sin vergüenza, que así sería el despertar sexual femenino si no existiera la moralidad religiosa. Esto no es así, Lanthimos, esto no es así. Y por supuesto, en el libro esto no es así. Ahí la sexualidad de Bella está solo como un elemento puntual de la evolución, pero un tono completamente distinto. Como el libro está escrito limitando memorias médicas, cartas y diarios, las descripciones sexuales suelen ser más clínicas, satíricas o relatadas a través de insinuaciones, no como narraciones gráficas. En la novela, el despertar intelectual y político de Bella tiene muchísimo más peso, y aunque se menciona que tiene un apetito sexual, esto no es para nada el foco absorbente de la trama, y dedica mucho más espacio a sus debates sobre socialismo, pobreza, medicina e hipocresía de clases altas. Aparte que este apetito sexual voraz queda tan bien cuestionado que puede ser una mentira escrita por un marido celoso. Podría ser simplemente la forma en la que un hombre reprimido y misógino demonizó y difamó a una mujer libre que escapó de la violencia. Y me parece impresionante que casi nadie cuestionara todos estos cambios absurdos, peligrosos y fetichizantes. Y por lo mismo me sorprendí tanto cuando la gente atacó a Emerald Fennell con esta nueva adaptación diciendo que esta era una versión fetichista, cuando la película de Emerald no tiene ni siquiera una escena explícita. Tiene 2 escenas íntimas, pero no se ve ni siquiera un desnudo. Las personas se molestaron porque no, esto no está explícitamente en el libro. Pues claro, porque el libro de Cumbres Borrascosas está contado por Nelly, una criada que evidentemente no estaba con ellos en estos momentos, pero aún así ella cuenta en el libro que los veía escaparse y pasar horas escondidos muy seguido. Asimismo, en el libro no se cuenta que Catalina tuviera relaciones con su esposo Linton, pero sí se cuenta que está embarazada. O sea, no tenían que narrar estas relaciones explícitamente para dar a entender que igual esto podía estar pasando. Pero a la gente le pareció esto escandaloso. Dicen, no, Emily Bronte debe estar revolcándose en su tumba por lo que Emerald hizo con su obra. Emily Bronte es una mujer que en los 1800 escribió un libro sobre profanar tumbas y abusar de personas y torturar niños y animales. Créanme, Emily Bronte no estaría escandalizada con esta película, y siendo ella misma una mujer que en su momento fue llamada depravada, ella no sería quien llamaría de esta manera a otra mujer solo por poner 2 secuencias íntimas en una adaptación de su libro. Y que traten de esta manera a Emerald, diciendo que es una pervertida con un fetiche sexual y que está obsesionada con Jacob Elordi cuando no lo ha mostrado ni desnudo una vez, pero a Yorgos Lanthimos no le cuestionen su extraña forma de retratar a Emma Stone, y que no solo ponga escenas realmente fetichistas y constantes de desnudos en las películas basadas en libros, sino también en las basadas en hechos reales, deformando la historia de personas que sí existieron. Me parece que dice mucho de la doble moral tan grande que maneja la sociedad. Y ojo, quiero aclarar que evidentemente la versión de Emerald Fennell no es una película perfecta, como digo en el video que hice sobre ella, pero sí me impresiona mucho la doble moral. Pero bueno, ya después de mi coraje y para terminar esta sección de las adaptaciones lejanas al material original, concluimos con Guerra Mundial Z. Max Brooks escribió una novela coral y sociológica en formato de entrevistas falsas, donde analiza cómo las diferentes estructuras sociales, la burocracia, la geopolítica y las clases sociales reaccionan ante el colapso, mostrando en una historia sobre zombies las fallas profundas y estructurales del mundo moderno. Para la película se despoja todo su análisis social, y la cinta con Brad Pitt es un thriller de acción con un ritmo bastante rápido y un único protagonista que viaja por el mundo buscando una cura médica de una manera mucho más convencional. Ahora pasemos a las que han sido un poco más apegadas a su material original. Una de las más conocidas es No Country for Old Men. Basado en la novela de Cormac McCarthy, este es un relato seco, violento y filosófico sobre la moralidad en la frontera.
que ya estaba escrito de por sí casi como un guión cinematográfico. Los hermanos Coen trasladaron la novela a la pantalla casi palabra por palabra y mantuvieron los diálogos intactos, con ausencia de música de fondo para generar tensión y, lo más importante, respetaron el final anticlimático y reflexivo que rompe con las convenciones tradicionales de Hollywood. También tenemos El bebé de Rosemary, que es la novela de terror psicológico de Ira Levin, meticulosa en sus detalles sobre la paranoia urbana y la manipulación. Acá odio al director profundamente, Roman Polanski, un abusador detestable, pero aún así fue altamente aclamado por esta obsesivamente literal puesta en escena, tanto así que llamaba a Levin constantemente para preguntarle detalles minúsculos que no estaban explícitos. Y todo lo que sí estaba en el texto, como diálogos, fechas exactas, colores y planos, fue calcado en la pantalla. Luego de ello le dieron un Oscar a este abusador por El pianista, y es otro gran ejemplo de que a la sociedad no le importa lo criminal o horrible que un hombre pueda hacer, siempre va a encontrar cómo premiarlo. También tenemos Gone Girl, y en el libro Gillian Flynn fue destacada por su estructura de narradores poco fiables, alternando entre los diálogos de Amy y la perspectiva de Nick. Acá la misma autora se encargó de escribir el guión, y aunque tuvo que condensar la línea temporal, mantuvo intacto el tono cínico, oscuro y satírico de cómo ella veía este matrimonio moderno, polémico y perturbador. También tenemos La milla verde. Stephen King publicó esta historia originalmente en formato de novela por entregas, 6 volúmenes, detallando la crudeza del corredor de la muerte y el realismo mágico. El director Frank Darabont, un experto en adaptar a King, respetó casi religiosamente el texto, la caracterización de los guardias, la crueldad de los antagonistas y el dilema moral y teológico sobre el milagro de John Coffey se tradujeron con una precisión emocional devastadora. Otra adaptación muy fiel de King fue Cementerio de mascotas de 1989, hecha por la directora Mary Lambert. De esta adaptación habló un poco en mi video sobre A qué le temen las mujeres, y fue una obra personalmente aclamada por el mismísimo King. También tenemos El silencio de los inocentes, basado en la novela de Thomas Harris. Este es un procedimental policial crudo y un profundo estudio psicológico. La película de Jonathan Demme captura la dinámica exacta de poder y manipulación entre Clarice Starling y Hannibal Lecter, manteniendo la meticulosidad de la investigación del FBI y el enfoque casi feminista del libro, con Clarice abriéndose paso en un mundo dominado principalmente por hombres y destacando fuertemente en él. Y para venirnos a años un poco más recientes, tuvimos Las ventajas de ser invisible. Esta adaptación es particularmente interesante porque el mismo autor hizo algo muy raro en Hollywood, y es que él mismo adaptó el guión y dirigió la película. Por ende, esta obra, formada por las cartas de un adolescente marginado lidiando con el trauma y el descubrimiento personal, resultó ser exactamente igual a lo que el autor quería, porque era él quien la estaba haciendo. La cinta mantiene intacta la vulnerabilidad de Charlie, la banda sonora mencionada en las cartas y el tratamiento hacia la salud mental. También tenemos la adaptación más reciente de Dune, hecha por Denis Villeneuve, el mismo director de la más reciente Blade Runner. Siento que él es de los mejores en capturar las esencias de estas sagas de libros como tal, así las cosas no vayan al pie de la letra. Sucede que esta película ya había tenido unas adaptaciones, siendo la primera una película de David Lynch en el 84, que a pesar de que tenía cosas literales del texto, fue totalmente infiel al mensaje, ya que Frank Herbert escribió Dune como una advertencia explícita contra los líderes carismáticos y falsos mesías. Sin embargo, al final de la película del 84, Paul Atreides literalmente hace que llueva en el desértico planeta de Arrakis, convirtiéndolo en un dios mágico y un héroe absoluto, arruinando totalmente la tesis sociológica y filosófica del autor. Pero en la adaptación más reciente, Villeneuve aplicó a la perfección los parámetros, sabiendo que no podía ser literal, así que priorizó el alma del libro. E incluso las decisiones más radicales de cambios que tomó solo hicieron que fuera más claro el mensaje del autor original, como la diferencia de Shani, que en el libro es una seguidora devota que apoya incondicionalmente a Paul. Sin embargo, muchos lectores de los años 60 malinterpretaron esto, creyendo que Paul era bueno, cosa que no le gustó al autor. Y para evitar que el público del cine actual cometiera el mismo error, Villeneuve reescribió a Chani para que fuera escéptica, rebelde y la brújula moral de la historia, mostrándola como alguien que rechaza el fanatismo religioso que todos parecen alabar, asegurándose que el mensaje antimesiánico de Herbert quedara absolutamente claro. Otra saga maravillosamente adaptada es Los Juegos del Hambre, que siempre se ha destacado por ser una adaptación literaria excepcional, ya que equilibra magistralmente la fidelidad del mensaje original con expansiones narrativas exclusivas del medio audiovisual. Al contar con la mismísima autora Susan Collins como co-guionista, la película conservó intacta su feroz crítica a la desigualdad de clases y a la manipulación mediática. Sin embargo, su mayor acierto cinematográfico fue romper la estricta narración en primera persona del libro, que nos limitaba únicamente a la mente y visión de Katniss, y acá nos introducen de forma omnisciente en las
sala de control de los vigilantes de los juegos y maquinaciones del presidente Snow. Esta decisión amplió el ecosistema sociopolítico de la historia, mostrando cómo el Capitolio fabricaba el terror en tiempo real y transformando la tensión interna de las páginas en un thriller de supervivencia crudo y expansivo. Me emociona muchísimo la nueva entrega que saldrá este año del Amanecer de la Cosecha, no solo porque el libro es buenísimo, sino porque el cast es uno de los mejores que he visto en años y está dirigida por Francis Lawrence, que fue el director de En Llamas, Ambas partes de Sin Sajo y Balada de pájaros, cantores y serpientes. Siento que va a ser una de las mejores adaptaciones jamás hechas en la historia. Y por último está también una de las más conocidas y famosas de los últimos años, que es Wicked, que es un caso muy particular porque básicamente la historia de Wicked es la adaptación de la adaptación de la adaptación. Hablamos de que los inicios de esta obra es El Mago de Oz, del autor L. Frank Baum, pero que de ahí otro escritor, que es Gregory Maguire, decidió básicamente hacer como su visión del universo del Mago de Oz y crear las novelas de Wicked, que eventualmente se convirtieron en un musical y ahora en una saga de películas. Y es que todo este universo está lleno de una generosidad artística muy abierta e interesante. El mismo autor de Wicked, Gregory Maguire, ha permitido adaptar libremente sus obras y apoyarlas y avalarlas sin involucrarse directamente en la escritura ni el guión, ya que no le gusta interferir con la visión de los demás, debido a que es muy consciente que su misma visión para crear Wicked viene de transformar completamente el universo de otro escritor, e incluso ha bromeado públicamente diciendo que así como él, Frank Baum, el autor original del Mago de Oz, no salió de su tumba para decirle a él cómo escribir su novela, ¿quién es él para decirle a los demás cómo llevar su visión creativa? Aún así, en el musical y en las últimas películas, él ha presentado su total apoyo, ha sido incluso embajador de los proyectos y realizado cameos. Y es que Wicked funciona no solo por el gran apoyo del autor original, sino también por lo involucrados que están los autores del musical. La autora del libreto fue la guionista principal de la película junto con el director M. Chu, y así crearon una estructura narrativa que funcionara en el lenguaje cinematográfico, y Steven Schwartz, el compositor y letrista del musical, estuvo completamente involucrado en la música de la producción. No solo adaptó las icónicas canciones que ya había hecho en pantalla, sino que compuso la banda sonora instrumental y creó nuevos números. Este es un caso fascinante de estudio donde los arquitectos de la obra original se unieron a cineastas modernos y a un elenco que adoraba la obra para asegurar que la adaptación mantuviera el alma del material, utilizando en todo su esplendor las herramientas visuales exclusivas que abordamos en los parámetros más importantes. Y por último tenemos las adaptaciones de hechos reales. Porque es que una cosa es adaptar un libro o una historia que alguien imaginó, que alguien retrató basado en ficción de alguna manera, y otra muy distinta es adaptar la vida de alguien, la historia real de algo. Y es que este es un tema en el que no me voy a alargar mucho porque ya el video va media hora y se nos va la vida entera hablando de esto, pero por lo mismo sí voy a hacer un video aparte hablando específicamente de este estilo de adaptaciones. Lo voy a hacer cuando salga la nueva película de la vida de Michael Jackson y abordaré cómo han sido tratadas las historias reales en pantalla, porque adaptar la realidad en el cine es evidentemente muchísimo más delicado que hacerlo con ficción, porque trasciende la libertad creativa para adentrarse en el terreno de la responsabilidad ética y moral, porque mientras en la ficción un director puede alterar las reglas del universo, modificar cosas y no afectar tan literalmente una realidad, el modificar eventos biográficos o históricos sí implica moldear la memoria colectiva, y esto es peligrosísimo porque el cine posee un poder inmersivo y emocional tan abrumador que para gran parte del público la dramatización en pantalla a menudo sustituye en su cabeza los hechos documentados y convierte en películas en la versión oficial de la historia. Por ello, la necesidad de condensar décadas en 2 horas, presentar vidas reales en una línea narrativa o alterar hechos para satisfacer la estructura de Hollywood debe hacerse con mucha responsabilidad, porque conlleva graves peligros de difamar a individuos, simplificar conflictos y reescribir la verdad histórica. Y con todo esto sobre la mesa, ¿cuáles son mis conclusiones sobre las adaptaciones cinematográficas? La cuestión es que desde una perspectiva casi sociológica, las adaptaciones cinematográficas funcionan como un puente intergeneracional, actúan casi como un hecho social en términos de cohesión colectiva, y esto permite que las ideas complejas de pensadores, novelistas y dramaturgos del pasado se infiltren en la cultura popular masiva actual. Son, nos guste o no, vitales para revivir historias, porque los códigos de comunicación cambian. Una novela densa del siglo XIX puede resultar inaccesible para una gran parte de la población actual, y no solo porque no puedan entender su lenguaje, sino porque el cómo se vivía y veía la vida en ese entonces es totalmente distinto.
Ahí es cuando las adaptaciones al cine pueden democratizar el acceso a los diferentes dilemas filosóficos, políticos y humanos de distintas épocas. Hay que tener en cuenta que estas nuevas versiones no destruyen los libros, el libro sigue allí y su universo también. Las películas nos presentan otra visión de estas historias. Muchas veces he escuchado decir, no, es que esto arruina la historia porque en el libro es de esta manera. El libro permanece siendo el libro. Muchas veces hay que tomar la película de manera individual y entender que esa línea de tiempo está planteada particularmente de esa forma, como un mundo aparte. Es como cuando reinician los universos en DC y Marvel. Todas las versiones de los cómics y de las diferentes películas y series siguen allí, pero son nuevas adaptaciones. Recordemos que cada persona es diferente y cada creador vive y siente las historias de una manera muy personal. Por eso todos tenemos un libro favorito distinto y una película favorita diferente. A todos nos gustan distintas cosas y todos tenemos distintas vidas. Creo que estamos llegando a un punto en el que esperamos que lo que vemos en pantalla sea exactamente lo que tenemos en la cabeza y eso es una expectativa imposible. Y nos guste o no, cada que se vuelve a plasmar una historia en pantalla, ese libro, novela o fuente original se dispara en ventas y en investigaciones, lo cual es de hecho muy bueno, porque muchas personas que tal vez nunca habían tenido interés en estas obras las reviven. Y esto provoca que nuevas generaciones corran a buscar libros, investiguen sobre ellos y descubran de dónde nacieron estos universos que tanto los están atrapando. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuáles son sus adaptaciones favoritas, cuáles son las que menos les gustan. Quiero saberlo todo en los comentarios. A ustedes mil gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.